Canadá tiene muchas ventajas geopolíticas. Tiene un tratado de libre comercio con la mayor economía global y dos grandes fosos en sus fronteras, el Atlántico y el Pacífico. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, la disminución de la población de Canadá, el alto costo de vida y el liderazgo cuestionable indican que su sistema político actual está desgarrando al país. Y las ramificaciones del caos que esto desatará afectarán a todo el hemisferio occidental. Estados Unidos y Canadá son intensamente similares. Los canadienses influyen en la cultura con Hollywood, consumen alimentos similares y participan en varias alianzas estadounidenses. Pero esto genera una identidad cultural poco definida. En otros videos, llamé a Canadá el sombrero de América. Aunque quieren diferenciarse de británicos y yanquis, su modo de hacerlo es incoherente. A nivel internacional, se les entiende como la versión de izquierda de América. Con atención médica universal, sólidas redes de seguridad social y políticas migratorias liberales, eso no es fachada. También se podría decir que están haciendo una imitación de la política europea, solo que en un continente diferente. Pero eso simplifica demasiado una vasta extensión de tierra. Aunque la mayoría de los canadienses vive cerca de la frontera sur, siguen distribuidos en una gran distancia. Al este está Quebec, francófono y con identidad única. Luego tienes las otras provincias del este, siendo la más importante Ontario, que tiene la ciudad más grande, Toronto, y la capital, Ottawa. Comparten muchas cualidades con otras ciudades de la costa este de tendencia izquierdista, como Boston y Nueva York. Ambos grupos están separados del oeste por el escudo canadiense, una enorme meseta que es buena para la minería y terrible para construir ciudades. Tienes que ir más al oeste que Denver para encontrar otra ciudad con una población de más de 1 millón de canadienses. Eso es un fuerte contraste con el medio oeste de Estados Unidos, donde grandes áreas metropolitanas como Chicago sirven como puntos culturales intermedios. El centro de Canadá es mayormente de derecha y concentra la industria petrolera y de gas. Eso se extiende por las montañas rocosas hasta Vancouver, que está en la misma línea de la costa oeste que Oregón y Washington, pero con más migración de Asia. A lo largo de todo esto y extendiéndose hacia el norte, hay comunidades indígenas nativas que tienen mucha más autonomía y soberanía que cualquier cosa que veas en Estados Unidos. Esto sigue siendo una generalización amplia con metáforas imperfectas, pero espero que puedas ver cómo la geografía de Canadá refuerza diferencias culturales importantes. Para unir todo esto, hay algo que debo enfatizar. Canadá es una confederación. Eso significa que hay un gobierno central relativamente más débil que trata de manejar un conjunto diverso de provincias. Su sistema de gobierno parlamentario al estilo Westminster intenta controlar estas diferencias, similar a lo que ves en la India. Pero vale la pena reconocer que otros países con grupos étnicos distintos y fortalecidos tienen tasas mucho más altas de conflicto interno. Etiopía y Birmania tienen historias y estructuras de gobierno muy diferentes, pero ambas han visto cómo este tipo de tensiones internas estallan en conflicto. Para evitar el destino de estos países, Canadá está intentando crear una identidad nacional posmoderna. Eso significa una nación fluida, pluralista y multicultural, sin una relación estrecha con sus raíces inglesas y francesas. Todavía no se sabe si esto puede ser efectivo a largo plazo, pero el destino de la Confederación depende de ello. Canadá está dotado de una gran cantidad de recursos naturales, lo que juega un papel importante en la economía del país. Siendo el cuarto mayor productor de petróleo y el tercer mayor productor de gas natural a nivel mundial, el 10% de la economía es solo el sector energético y el 80% de eso proviene de una sola provincia, Alberta. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y la geografía significan que Canadá exporta cantidades sustanciales de estos recursos a Estados Unidos. Sin embargo, los responsables políticos canadienses consideran esto una situación precaria, no solo por las iniciativas de energía verde. Las arenas petrolíferas de Canadá, también conocidas como arenas bituminosas, se encuentran entre las fuentes de producción de petróleo más caras del mundo. Es complejo extraerlo y procesarlo, lo que significa que el precio de equilibrio para el petróleo canadiense, es decir, el precio al que producirlo es rentable, ronda los $50 por barril. Mientras tanto, en lugares como Arabia Saudita, se estima que el precio de equilibrio es tan bajo como de $3 a $5 por barril. El bajo costo de producción permite a los sauditas ser rentables incluso con precios mundiales del petróleo bajos.
Pero Canadá sería el primero en sentir el impacto si el consumo mundial de petróleo disminuyera y los precios cayeran. Eso podría suceder en caso de una transición hacia energías verdes o simplemente una recesión económica global sustancial. Y eso tendría un efecto dominó en el resto de la economía de Canadá. Hace 20 años, Canadá se enfrentaba a la misma crisis demográfica que enfrentaban los japoneses y los alemanes. Como mencionamos antes, los alemanes permitieron la entrada de algunos inmigrantes, mientras que los japoneses casi no aceptaron extranjeros. Canadá tomó el camino opuesto. Se abrieron a más de 4 millones de migrantes. Eran jóvenes dispuestos a trabajar, aportar a la base fiscal y estabilizar el sistema de bienestar de Canadá. Pero Canadá tenía menos de la mitad de la población de Alemania. Cada ciudadano canadiense cabría en la ciudad más grande de Japón, Tokio. Si sumas muchas personas a unas pocas áreas metropolitanas y no construyes suficiente vivienda, surge un problema. La oferta limitada ha hecho que la vivienda en Canadá sea cada vez más inaccesible, especialmente en ciudades como Toronto y Vancouver. La crisis de la vivienda es un gran desafío nacional con amplias consecuencias sociales y económicas. Las leyes de zonificación y regulaciones Not in My Backyard han limitado la construcción de viviendas en áreas de alta demanda. El resultado ha sido un rápido aumento en los precios de las viviendas y las rentas, lo que dificulta que muchos canadienses, especialmente las generaciones más jóvenes, puedan costear una vivienda y formar una familia. En Canadá, el precio promedio de la vivienda subió más del 50% en 5 años, superando el aumento de los ingresos. Vancouver es la segunda ciudad menos accesible del mundo y Toronto está en el puesto 11. Eso se calcula dividiendo el precio medio de una vivienda en la ciudad entre el ingreso medio de los hogares. Para comparar, Vancouver está más de 2 veces peor que Nueva York y Londres. Como explicamos en nuestro video sobre la economía de China, la burbuja inmobiliaria es un problema grave para cualquier país y un riesgo para la estabilidad política. Al destinar más presupuesto a vivienda, las generaciones jóvenes enfrentan mayor riesgo financiero. El hogar promedio en Canadá tiene cerca de $197,000 de deuda. Eso equivale al 183% del ingreso disponible, una de las proporciones más altas entre los países desarrollados. Esto significa que salir de sus problemas económicos es muy difícil y una recesión es especialmente peligrosa. Como la economía de Canadá depende de recursos naturales, una recesión global podría afectar más su sistema financiero. Una baja en los precios del petróleo disminuiría el Producto Interno Bruto y causaría un colapso inmobiliario. A Japón le tomó décadas superar su crisis inmobiliaria y la de Canadá podría ser peor. Y los datos indican que los canadienses comunes ya están sufriendo. Las bancarrotas van en aumento y la economía no está generando suficientes empleos, lo que significa que se dejarán de pagar hipotecas. Y ni siquiera hemos hablado de los problemas en el mercado de valores canadiense. Los administradores de valores canadienses son mucho más laxos en su regulación de los mercados financieros. Influencers pueden inflar acciones de centavo y empresas falsas de marihuana pueden salir a bolsa, perjudicando a inversionistas minoristas. Kevin O'Leary ha podido operar ahí durante décadas. ¿Qué más puedo decir? En febrero de 2022, el primer ministro Justin Trudeau tomó una medida inédita que sacudió a la sociedad canadiense. Ante las protestas del Convoy de la Libertad contra los mandatos de vacunas y confinamientos, Trudeau invocó la ley de emergencias y se otorgó amplios poderes para silenciar las manifestaciones. La pequeña minoría marginal de personas que se dirigen a Ottawa o que tienen opiniones inaceptables que están expresando no representan las opiniones de los canadienses que han estado ahí los unos para los otros. La medida fue polémica por sus implicaciones financieras. Como informó Bloomberg, los bancos e instituciones financieras estarán obligados a revisar sus relaciones con cualquier persona involucrada en un bloqueo ilegal y reportarlas. Tendrán la autoridad para dejar de prestar servicios a quienes se sospeche que usan sus cuentas para ayudar a los manifestantes y para congelar cuentas sin necesidad de una orden judicial. El gobierno también amplió sus reglas contra el lavado de dinero para cubrir sitios de financiamiento colectivo como GoFundMe, que se habían utilizado para donar a los manifestantes, otorgándose asimismo el poder de congelar los privilegios bancarios de los ciudadanos sin supervisión judicial, basándose únicamente en la vaga definición de participación de un solo político.
Trudeau cruzó una línea peligrosa. En la economía actual, la moneda para transacciones es cada vez más digital. Esto crea un sistema donde cada ciudadano está vinculado a su dinero, otorgando al Estado el poder de decidir si un ciudadano puede participar en la sociedad moderna. Aquí, el dinero ya no es riqueza almacenada para intercambiarse libremente por bienes y servicios. En cambio, representa riqueza que solo puede intercambiarse con el permiso del Estado. Los derechos, libertades y bienes de los ciudadanos canadienses están protegidos por la Declaración Canadiense de Derechos. Pero la postura de Trudeau parece ser que eso solo aplica para quienes comparten su ideología política. Esto será obvio para los canadienses, pero Justin Trudeau es un producto del nepotismo. Como el hijo privilegiado de un ex primer ministro, aprendió a ejercer el poder desde joven gracias a su padre. Si no crees que las reglas se aplican a ti, entonces es fácil abusar del poder. Uno de los escándalos más significativos de Trudeau involucró a la firma de ingeniería con sede en Montreal, Société Nationale du Chemin de Fer Lavalin. En 2019, se alegó que Trudeau y su oficina presionaron a la entonces fiscal general Jody Wilson-Raybould para que interviniera en un caso penal contra Société Nationale du Chemin de Fer Lavalin, que enfrentaba cargos de corrupción. Wilson-Raybould se negó y posteriormente fue degradada y finalmente renunció al gabinete. Después de una investigación de 6 meses, el comisionado de ética de Canadá concluyó que Trudeau había violado la sección 9 de la Ley Federal de Conflicto de Intereses. Otro gran escándalo involucró a la organización benéfica We Charity, que tenía vínculos cercanos con la familia Trudeau. En 2020, el gobierno otorgó un contrato de $900 millones a la organización benéfica We Charity para administrar un programa de becas estudiantiles, a pesar de que la organización no tenía experiencia con ese tipo de programas. Después se reveló. La madre y el hermano de Trudeau recibieron pagos por asistir a conferencias de la organización benéfica. Trudeau se disculpó por no haberse apartado del proceso de toma de decisiones, pero sigue en el poder años después. Mientras que los canadienses suelen ver la política estadounidense con desprecio y disgusto por la elección de nuestro hijo de papi, Donald Trump, deberíamos ver a Trudeau exactamente de la misma manera. No es difícil entender qué está alimentando el sentimiento anti-establishment, a menos que seas el primer ministro actual. Lo único difícil de averiguar es qué pasará después. Bueno, el liderazgo canadiense piensa que más impuestos resolverán el problema. Es poco probable que eso genere un crecimiento económico sostenible. El gobierno ni siquiera puede convertir esos impuestos en una mejor atención médica. El gobierno también debe gastar ese dinero para mantener a Quebec en el sistema canadiense. En los años 60, 80 y 90, el movimiento independentista provincial casi logró separarse con éxito. Aunque estos fracasaron por poco, demostraron el fuerte y sostenible sentimiento separatista. La provincia ejerce un control significativo sobre su propia inmigración y recaudación de impuestos. De manera crucial, Quebec recibe alrededor de $13,000 millones anualmente en pagos de igualación del gobierno federal, que básicamente son un incentivo para seguir siendo parte de Canadá. La provincia continuará usando la amenaza de otro referéndum de independencia como presión, con el primer ministro de Quebec, François Legault, elegido por su postura nacionalista francesa. ¿Cómo crees que eso afecta al centro de Canadá? Al otro lado del escudo canadiense, provincias como Alberta están pagando la cuenta de un gobierno que no se alinea con sus valores o intereses. ¿Habrá guerra civil? No, siguen siendo canadienses. Pero la Confederación no se construyó para obligar a estas provincias a estar juntas. Si Canadá no logra asimilar una identidad multicultural posmoderna, probablemente tampoco otros países lo hagan. Estados Unidos debería estar observando muy de cerca estos desarrollos mientras considera sus políticas de vivienda, inmigración e identidad cívica. Dime tu opinión en los comentarios y mira el video donde clasifiqué a los aliados de Estados Unidos por niveles.